Lunes 10 de junio. Iniciando, hermanos, la segunda semana ya de este mes de junio, y es un privilegio el poder compartir una vez más el mensaje de la bendita palabra de Dios. El evangelio para hoy está tomado de San Mateo, capítulo 5, versículos del 1 al 12. Doy lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, cuando Jesús vio a la muchedumbre, subió al monte y se sentó. Entonces se le acercaron sus discípulos. Enseguida comenzó a enseñarles, hablándoles así: Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los sufridos, porque heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque se les llamará hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos serán ustedes cuando los injurien, los persigan y digan cosas falsas de ustedes por causa mía. Alégrense y salten de contentos, porque su premio será grande en los cielos, puesto que de la misma manera persiguieron a los profetas que vivieron antes de ustedes. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Habrá notado usted que hoy hemos leído a San Mateo en el capítulo 5, y es porque a partir de hoy, hermanos, en la liturgia continuaremos con la lectura de este evangelio. Vea que en el año es interesante cómo los 4 evangelios son leídos diariamente, ¿verdad? Recuerde cómo comenzamos con el evangelio de San Juan. Ya le dimos lectura a todo el evangelio de San Juan, ¿verdad? Hemos estado leyendo Marcos, así como al principio del año también, y hoy, ¿verdad? Recientemente hemos estado leyendo el evangelio de San Marcos. Hoy iniciamos con el evangelio de San Mateo, el cual terminaremos de leer hasta allá por principios o la primera semana de septiembre. O sea, todo el mes de junio, julio y agosto estaremos meditando este hermoso evangelio de San Mateo, para que septiembre, octubre y noviembre estemos meditando el evangelio de San Lucas. Diciembre, pues otra vez Marcos, ¿verdad? Y así el año litúrgico es distribuido. Por esa razón es que hoy iniciamos a partir del capítulo 5. Ahora, el capítulo 5 es parte de es parte del primer sermón que el evangelio de Mateo nos recoge, y que es por cierto, el más largo de acuerdo a este evangelio, que se llama o llamamos el Sermón de la Montaña. Recoge el capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7. Ahora, es interesante porque a este sermón de la montaña, hay tantos escritos sobre él, porque nos presenta, hermanos, tantas enseñanzas, y que obviamente es parte del perfil del cristiano. Ahora, es interesante cómo se nos presenta que a Jesús, que lo seguía una muchedumbre, subió al monte. No sabemos en realidad a qué monte fue, y por esa razón es que los estudiosos de la Biblia, para no complicarse, ellos le llaman el monte de las bienaventuranzas. Exactamente no se sabe en qué monte fue, insisto, pero sí el texto dice que subió a un monte, y que estando en la parte alta del monte, el Señor se sentó. Esto es importante porque esto obedece a la costumbre de aquella época, en que cuando un maestro iba a enseñar, se sentaba, ¿verdad? Por eso dice, inmediatamente se le acercaron sus discípulos para escuchar sus enseñanzas. Y es estando ahí como el Señor comienza a proclamar lo que conocemos como el Sermón de la Montaña.
la cual comienza, hermanos, con las bienaventuranzas, que es la parte, por cierto, los primeros 12 versículos que hoy hemos leído. La palabra bienaventuranza viene del griego makarios, que puede ser traducido como feliz, puede ser traducido como dichoso, ¿verdad? Pero también como 2 veces bendito o doblemente bendito. Ahora, el Evangelio de Mateo recoge 9 bienaventuranzas. Y estas 9 bienaventuranzas tienen algunas cualidades muy hermosas que creo que es importante mencionarlas para una mayor comprensión de ellas. Primero puedo decirle que las 9 bienaventuranzas son expuestas por el Señor en un orden que representa una secuencia, o sea, una conduce a la otra. O sea, nadie puede cumplir la segunda bienaventuranza si antes no ha cumplido la primera. Nadie puede cumplir la tercera bienaventuranza si antes no ha cumplido la primera y la segunda. O sea, a eso me refiero. Pero también es interesante cómo las 9 bienaventuranzas tienen una recompensa, un premio, o sea, o una consecuencia, como pudiésemos llamarles. Notemos que siempre se nos presenta una bienaventuranza, pero también se nos presenta una recompensa o un premio para quien la cumple. Y finalmente, puedo recordarle que las bienaventuranzas describen el crecimiento que todo creyente debe de tener. Por eso creo que es importante el que a la luz de las bienaventuranzas nosotros, hermanos, evaluemos nuestro crecimiento espiritual. Usted podrá decirme en qué nivel se encuentra, ¿verdad? Si está en la primera, si está en la cuarta, si está en la séptima, si ya llegó a la novena, o si apenas pues no ha comenzado, ¿verdad? Creo que es el texto por excelencia para medir nuestra comunión con Dios. Veamos entonces, hermanos, las 9 bienaventuranzas. Comienza la primera diciendo: dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Hermanos, ¿a quién podríamos nosotros llamar o entender como una persona pobre de espíritu? Cuando el texto dice dichosos los pobres de espíritu, obviamente se refiere a una persona que no tiene orgullo, una persona que es una persona verdaderamente pacifista, es una persona que aun cuando le ofenden, aun cuando le gritan, aun cuando le dañan, esa persona en ningún momento recurre a la venganza, a la violencia, no recurre a el odio ni al rencor. Yo sé, alguien pueda decir, pero eso es imposible. No si nosotros lo vemos desde la óptica de Dios. Por eso una persona pobre de espíritu no es de un espíritu pobre, porque esa es otra cosa, ¿verdad? Sino una persona que tiene un espíritu sencillo y que obviamente no va a responder al maltrato que recibe. Ahora, creo que esto implica más o se entiende mejor con un ejemplo. Imagínese que usted va por la calle, pero de repente sale una persona que tal vez usted conoce o no conoce, igual da, y esa persona le ofende. La pregunta es, ¿cómo reacciona usted? Si usted reacciona dando una respuesta siempre golpeada, ofensiva, usted todavía no es un pobre de espíritu. Pero si usted reacciona verdaderamente, o más bien, usted solo guarda silencio y recibe esa ofensa y la pone en las manos de Dios, esa persona es la que ya entendió que es un pobre de espíritu. Ahora, esto nos lleva a la segunda bienaventuranza, cuando dijo el Señor, dichosos los que lloran. Hermanos, muchas veces nosotros nos preguntamos, bueno, ¿a qué llanto
se refiere el Señor, porque usted sabe que hay personas que lloran por cualquier cosa, ¿verdad? ¿Cuántas personas lloran porque están viendo la novela? ¿Verdad? ¿Cuántas personas lloran? ¿Verdad? Bueno, hay personas que lloran hasta por un chiste. Pero ¿a qué llanto se refiere la segunda bienaventuranza? Y se refiere, hermanos, al llanto que da cuando nosotros estamos ante la presencia de Dios y sentimos dolor por haberle fallado a un Dios tan bueno, ¿verdad? Cuando reconocemos que no somos dignos, cuando reconocemos que le hemos fallado, cuando reconocemos que hemos sido pecadores, hemos sido desobedientes, infieles con Dios. Y ese pecado obviamente trae dolor a nosotros. A ese llanto es lo que se le reconoce como el llanto del arrepentimiento. Pues el Evangelio dice: dichosos los que lloran, porque serán consolados. Ahora, nadie puede llorar de esa magnitud ante la presencia de Dios y ser consolado sin antes no ha cumplido el primer mandamiento, la primer bienaventuranza, que es dichosos los pobres de espíritu. Esto nos lleva a la tercer bienaventuranza, cuando el Señor dijo: dichosos los sufridos, porque heredarán la tierra. ¿A qué se refiere el Señor cuando dijo dichosos los sufridos? Y es importante, hermanos, el que podamos verdaderamente entender a qué se refiere. Porque vea, cuánta gente sufre, tal vez por su imprudencia, cuánta gente sufre por sus malas decisiones, cuántas personas sufren por su insensatez, pero cuántas personas también sufren por el reino de Dios. Ahora, ¿qué es sufrir por el reino de Dios? Es cuando nosotros nos preocupamos por la obra de Dios y obviamente todo ese esfuerzo, toda esa labor traerá sufrimientos. Pero otra vez, dice la palabra: dichosos los que sufren, porque heredarán la tierra. A esto, hermanos, estamos llamados todos los que hemos sido llamados a servirle a Dios, a sufrir por el reino de Dios. Ahora, nadie puede llegar a sufrir por el reino de Dios si antes no llora ante la presencia de Dios y si antes no es un pobre de espíritu. Esto nos lleva entonces a la cuarta bienaventuranza, cuando el Señor dijo: dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Es importante, cuando la palabra nos habla de tener hambre y sed de justicia, es importante, hermanos, que nosotros podamos distinguir la diferencia entre el hambre y las ganas de comer. Usted dirá: ¿y que no es lo mismo? No, no es lo mismo. Obviamente el apetito, pues es ese deseo, ¿verdad?, de poder alimentar nuestro cuerpo. El hambre va más allá. El hambre es cuando el cuerpo tiene una urgencia de alimento. A eso se refiere el texto, cuando dice: dichosos los que tienen hambre. Pero, ¿hambre de qué? Hambre de justicia. Hambre de que la justicia de Dios verdaderamente se cumpla, se implemente. Pero una vez más, no podremos nosotros tener hambre y sed de justicia si antes no hemos sido sufridos por el reino de Dios, si antes no hemos llorado ante la presencia de Dios y si antes no somos pobres de espíritu. Esto nos lleva a la quinta bienaventuranza, que dijo el Señor: dichosos los misericordiosos. ¿A qué se refiere el Señor, hermanos,
cuando habló de misericordiosos. Bueno, definamos qué es misericordia. La misericordia es el amor, la pasión incondicional de Dios para con nosotros. Nosotros conocemos, hermanos, el amor y sabemos cómo el amor que el ser humano experimenta es un amor con límites, es un amor con exigencias, pero el amor de Dios es un amor que no tiene límites, es un amor que no tiene exigencias. Ahora, ese amor de Dios, cuando se da por razones de pecado, ese amor se convierte en misericordia. Pero vea, es importante porque nosotros podemos amar a aquellas personas que son fáciles de amar, ¿verdad? Hay personas que son fáciles de amar. ¿Por qué razón? Bueno, porque ellos, pues, ¿verdad?, son verdaderamente buenos y nos da gusto tratarles bien. Pero ¿qué tal podemos tratar a alguien que nos trata mal? Ahí es donde es importante aplicar la misericordia. Y todo aquel que sea misericordioso, dijo el Señor, va a recibir misericordia. Pero una vez más, nadie puede ser misericordioso si no es una persona que tiene hambre y sed de justicia, si no es una persona que sufre por el reino de Dios, si no es una persona que llora ante la presencia de Dios y es pobre de espíritu. Esto nos lleva entonces a la sexta bienaventuranza, cuando el Señor dijo: dichosos los de limpio corazón o de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. El corazón, hermanos, es la fuente de los buenos y los malos sentimientos. Y por eso es que es importante el que en el ser humano o en el cristiano haya un corazón limpio. Ese corazón limpio donde no hay maldad, donde no hay egoísmo, donde no hay soberbia, orgullo, donde no hay odio ni rencor, ni mucho menos venganza para alguien. Ese corazón que es limpio ante los ojos de Dios. A eso nos llama, y la palabra dice que los de corazón limpio verán a Dios. Ahora, una vez más, nadie puede ser de corazón limpio si no es misericordioso, si no es una persona que tiene hambre y sed de justicia, si no es una persona sufrida por el reino, si no es una persona que llora ante el Señor y una persona pobre de espíritu. Esto nos lleva a la séptima bienaventuranza, que dijo el Señor: dichosos los que trabajan por la paz. Trabajar por la paz es el poder poner todo nuestro esfuerzo, nuestro empeño, obviamente en tener paz. Quizás es importante definir qué es paz. Y el libro del profeta Isaías dice que la paz es cuando Dios y el hombre se ponen de acuerdo para poder vivir en justicia. Ahora, una vez más, como hijos de Dios estamos llamados para esforzarnos por la paz, para trabajar por la paz. Y dice el texto que aquellos que trabajan por la paz serán llamados hijos de Dios. Pero una vez más, nadie puede ser dichoso por trabajar por la paz si antes no es una persona de limpio corazón, si no es una persona misericordiosa, si no es una persona que tiene hambre y sed de justicia, si no es una persona que ha sufrido por el reino, si no es una persona que llora ante la presencia de Dios y de pobre y con pobre de espíritu. Esto nos lleva entonces a la octava bienaventuranza, la cual dice: dichosos los perseguidos por causa de la justicia. Hermanos, esto es importante porque hay personas que son perseguidas por la justicia.
esa persona que es perseguida por la justicia obviamente tiene cuentas con la justicia. Y esa persona claramente debe de resolver sus problemas. Pero una cosa es ser perseguido por la justicia y otra cosa es ser perseguido por causa, ¿verdad?, de la justicia. Ahora, es interesante cómo la palabra de Dios nos dice: dichosos los perseguidos por causa de la justicia. Y es una persona que vive en justicia, es una persona que practica la justicia, que se esfuerza por la justicia. Es una persona, obviamente, que vive y por sobre todo promueve y trabaja por la justicia, pero esa justicia le va a traer problemas, ¿verdad? Eso le va a generar que sea perseguido por la justicia. Y alguien podrá decir: pero ¿cómo es esto que voy a ser perseguido por hacer el bien? Hermanos, es que vivimos en una sociedad donde obviamente el que reina no es Cristo, es el mal. Es una sociedad que promueve valores totalmente contrarios a los valores del reino de Dios, ¿verdad? Ahora, nadie va a ser perseguido por causa de la justicia si antes no es una persona que trabaja por la paz, de limpio corazón, misericordioso, que tiene hambre y sed de justicia, que es sufrido por el reino, que llora ante la presencia de Dios y que es pobre de espíritu. Y esto nos lleva a la última y novena bienaventuranza, cuando dijo el Señor: dichosos serán ustedes cuando los injurien, los persigan y digan cosas falsas de ustedes por causa mía. Otra vez, el Señor habla de persecución, el Señor habla de injurias, habla de cosas falsas que se levantan contra el pueblo de Dios. ¿Pero por qué razón? Por causa de Cristo. Por eso, hermanos, creo que es importante cómo la palabra de Dios nos habla de que seremos dichosos cuando tengamos ese tipo de dificultades. Pero una vez más, nadie puede ser dichoso, ¿verdad?, cuando lo injurien, lo persigan y digan cosas falsas de él, si antes no es una persona perseguida por causa de la justicia, si antes no es una persona que trabaja por la paz, si antes no es una persona de limpio corazón, si antes no es misericordioso, si antes no es una persona que tiene hambre y sed de justicia, si antes no es una persona sufrida, una persona que llora ante la presencia de Dios y una persona pobre de espíritu. Creo que es ahí donde el perfil podemos nosotros entenderlo. Y es importante, hermanos, que nos esforcemos para poder cumplir la palabra de Dios. Finalmente, esas bienaventuranzas van marcando nuestro crecimiento espiritual. Por eso cumplámoslas, para que podamos nosotros crecer y por sobre todo ser dichosos en el reino de los cielos. Que en este hermoso día Dios nos bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.